Y a veces, como dice la palabra, el Señor recorre la tierra y en un momento dice, no encontré ninguno. Qué triste, qué doloroso eso, ¿no? Más para un Dios de amor, un Dios de transformación, un Dios que nos quiere ver bien, que quiere ver la tierra en un estado de gloria, ¿no? Qué triste es que después tenga que decir no encontré ninguno. Ahora, la palabra de Dios nos va a dejar registros de ciertas listas o listados de personas que el Señor encontró. Uno de esos listados está en el libro de Hebreos, capítulo 11, si usted me acompaña. Es un listado conocido por nosotros. Y nosotros le llamamos los héroes de la fe. ¿No? Le ponemos ese título. Y en este listado ustedes van a encontrar un Abraham, un Isaac, un Jacob, un Gedeón, ¿no? Van a encontrar uno curioso que es Enoch, ¿no? Que su gran hazaña fue caminar con Dios. Pero dice el verso 3, con el que vamos a poner un cimiento a lo que vamos a construir en la palabra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. (11.3) Es decir, todo lo que fue constituido, lo que un día no fue pero llegó a ser, fue gracias al poder de la palabra de Dios. Si Dios va a construir algo en nuestra vida, en nuestra familia, lo va a hacer a través de la palabra. De modo que ninguno de nosotros nos tendríamos que mover si no hay una palabra de Dios. Tendríamos que tratar de no tomar decisiones si Dios no habla. Y en todo caso, antes de tomar la decisión, buscar la dirección del Señor, para asegurarnos que lo que voy a construir va a permanecer en el tiempo. Porque construimos todo el tiempo. Pero es como el Jenga, ¿no? Yo tenía unos alumnos a los que decían, construyan con estos palitos la torre más alta que puedan. Le daban como 10 palitos del Jenga, y ellos, con tal de llegar alto, trataban de ponerlo uno arriba del otro sin base, y entonces yo venía y se lo soplaba. Y se caía. No vale, trampa, me decía. No, yo no dije lo que iba a pasar después, yo dije que construyan lo más alto posible, ¿no? Y a veces la vida es así, uno trata de construye con esa falsa idea que nos da el mundo, ¿no? Uno tiene que llegar muy alto, ¿no? Uno tiene que lo más alto posible, pero llegar lo más alto posible sin cimientos es un serio problema. Porque cualquier soplo de la vida, cualquier dificultad, cualquier adversidad te tira todo abajo. Y entonces el autor de los Hebreos nos va a decir que aquello que está bien constituido, ¿cómo está constituido? Por la palabra, con la palabra de Dios. La palabra constituido en el hebreo es una palabra muy interesante, porque habla de aquello que Dios establece, que Dios alinea de arriba hacia abajo. Esa es la palabra hebrea. Aquello que Dios alinea de arriba hacia abajo. Él lo ordena desde arriba hacia abajo. Cuando el Señor encuentra algo que está desalineado, desajustado, fuera de lugar, Él envía su palabra para corregir. Envía su palabra para volver a ajustar, para volver a alinear, y lo hace de arriba hacia abajo. Me encanta ese término porque no es al revés. A veces yo le quiero manejar la vida a Dios y
ajustás, Señor, la vida de acuerdo a mis caprichos, a mis deseos. Y no es así como funciona, desde arriba hacia abajo. Él mira, Él observa y Él sabe, y Él es sabio para entender lo que te falta, lo que hay que cambiar, y Él sabe cómo hacerlo, y enviará una palabra a tu vida para que tu vida cambie. ¿Amén? Amén. Así que esta tarde vamos a hablar de la palabra, ¿sí? Y vamos a tratar de juntos desafiarnos a amar la palabra de otra manera, abrazarla, valorarla, porque la necesitamos mucho en este tiempo. Porque hay muchas palabras dando vueltas. Y yo necesito la palabra de Dios en mi corazón. Así que, ¿qué podemos decir de la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si Dios dejara de hablarnos? Esta es la primera pregunta que les quiero hacer. ¿Qué pasaría si Dios dejara de hablarnos? ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos perdidos, estancados en la vida, sin dirección, sin rumbo. Y a veces Dios trabaja en nuestra vida a través de silencios también, pero que nos cuesta administrar esos silencios, ¿no? Y me pregunté alguna vez, Señor, ¿por qué tus silencios? Porque yo soy una persona donde en periodos de la vida parecía que Dios no hablaba. Y entonces entendí algo, que a veces Dios utiliza los silencios para que nosotros recapacitemos, repensemos, volvamos atrás de muchas decisiones y volvamos especialmente a palabras que Él ya nos habló antes. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos obedientes en palabras que Dios ya nos habló, muy difícilmente Dios me quiera dar otra palabra. Y está en todo su derecho, ¿no? ¿Sí? El GPS, ¿cuántos usaron alguna vez un GPS? En el auto para guiarse, ¿no? Bueno, el GPS te dice, a 200 metros, doble a la derecha. ¿Está bien? Y yo me quedo parado acá, esperando otra palabra. ¿Qué va a hacer el GPS? A 200 metros, es la palabra que ya lanzó. Cuando yo haga los 200 metros y doble a la derecha, el GPS me va a decir 40 kilómetros en línea recta, supónganse. Y durante 40 kilómetros no me va a volver a hablar. Y cuando yo haga los 40 kilómetros, me va a decir doblar a la izquierda o ha llegado a su destino. ¿No? Pero nosotros somos tan, ¿cómo se come la palabra? Ansiosos, ¿no? Tan ansiosos que no logramos transitar esos kilómetros, no logramos dar los pasos que ya el Señor nos indicó, que son los que me llevan al destino, a mi propósito, el cumplimiento de lo que Dios diseñó para mí. Y entonces lo que hay que revisar, no hay que revisarlo a Dios, tengo que revisar mi obediencia. Ya hice, ya cumplí, Señor, lo que me hablaste. Yo estaba cómodo en Cipolletti, 25 años en Cipolletti, sirviendo a Dios, en el equipo pastoral, y se les ocurre mandarme a San Rafael, al cumpleaños de una iglesia, ¿no? Y cuando estoy en San Rafael, en Mendoza, Dios me hace acordar una palabra que me había dado hace 20 años atrás. En un congreso misionero me dijo, tengo planes con vos en Mendoza. Una palabra que siempre la tuve ahí como dando vueltas, ¿no? Es más, me acuerdo que en este momento compré una remerita para mi hijo que era chiquito, ¿no? Y decía Mendoza, una remera verde, Mendoza con un sol, y en ese tiempo saqué una foto y esa foto siempre estuvo a mi alcance, el alcance de mi vista. O sea, todo el tiempo se me recordaba, hay un plan con vos en Mendoza. Bueno. Pero pasan los años y uno se va olvidando, o
o no entiende cómo trabaja Dios, ¿no? Y en ese cumpleaños de esta iglesia, estoy en una plaza de repente, y en esa plaza me vuelve a hablar, y me dice, ¿y si te traigo a San Rafael? Así, literal. Y yo venía caminando con un pastor, y le transmito al pastor, le digo, che, y si, lo mismo que recibí, ¿no? ¿Y si Dios me trae a San Rafael? ¿Qué problema hay? Me dice. Si el Señor está en eso, va a salir todo bien, ¿no? Vuelvo con esa inquietud en mi corazón a la psicología. Y no le digo nada a mi esposa, nada, me lo guardé. Entonces, a los pocos meses me vuelven a mandar a otro cumpleaños, también por allá cerca de San Rafael. Y otra vez el Señor me vuelve a hablar y ya está. O sea, no le voy a hacer hablar a Dios 3 veces porque ya conozco la historia. Entonces me vuelvo a Cipolletti, hablo con mi esposa, con mi hijo y le digo, el Señor me está llamando a San Rafael. Le mando fotos, hice todo, la vendí a San Rafael. No le digo, Julián, mira esto, aquello. Mi esposa es óptica y en ese momento no tenía trabajo, así que yo, una de las cosas que hice fue recorrer la ciudad, a ver qué onda, qué ópticas hay. Y voy caminando, orando, y paso por una óptica y digo, qué bonita. Y sigo de largo y el Señor me dice, volvé. Vuelvo. Hay un cartelito allá, chiquitito, tapado con una reja, decía, necesito técnico óptico, contactólogo. Le mando a Juliana la captura, y se empieza a desatar todo el milagro. Todo el milagro, ¿no? Ella consigue trabajo a los 2 días, viajamos a Mendoza, hacemos los trámites, alquilo mi casa en Cipolletti en un tiempo récord. Me decían, no vas a conseguir alquiler en San Rafael porque es época turística. Nadie alquila ninguna casa en época turística. Yo la conseguí en 10 días. Bueno, el Señor empezó a obrar de una manera porque nos direccionamos en pos de ¿qué? De una palabra. Había una palabra y la palabra se cumple. Dios es fiel y cuando habla ajusta todas las cosas, las alinea a un plan que viene de arriba. Un plan que viene de arriba. Ahora, este listado de personas es un listado que está abierto. Yo creo que todos nosotros nos podemos convertir en esos héroes que el Señor está buscando. Pero lo curioso de todo este listado es que estas personas en algún momento supieron escuchar a Dios. Y cuando lo escucharon, ejecutaron esa palabra. ¿Sí? Y allí se desata la bendición de nuestra vida, el propósito de nuestra vida. ¿Les costó? Yo creo que sí. Porque no fue fácil para un Moisés, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando escucha a Dios y le dice, tengo un plan para tu vida, vas a ser un libertador mío. Dice Moisés, mejor elegir varón. A todos nos cuesta muchas veces entender el plan de Dios, ¿o no? ¿Le pasó a Gedeón? Le dijo el Señor, varón esforzado y valiente. Y este dice, ¿a quién estará hablando? ¿No? Qué hermosa la mirada de Dios. Él ve cosas que yo no veo. Él ve cosas en vos que vos no estás viendo y a veces el mundo no ve y la gente que te rodea no ve. Pero Él sí. ¡Wow! Vos sos valiente y voy a hacer algo con tu vida glorioso. Si yo puedo aferrarme a esa palabra y caminar en ella, voy a ver tantas cosas hermosas, tantos milagros, el camino que se allana, el tiempo del Señor llegando sobre mi vida. Es impresionante, ¿no? Le habló a Abraham, pero Abraham no obedeció enseguida y dice, mas Dios le había dicho a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Pero Abraham no había obedecido y hasta que él no se movió en la palabra, el legado y ese padre de naciones
no llegaba. Entonces, en este primer momento, pensar, ¿no? Reflexionemos. ¿Qué cosas ya el Señor me ha hablado? ¿Qué palabra, qué llamado hay sobre tu vida que quizás esté apagado y el Señor lo tiene que volver a encender? Dios me trajo estos días con esta palabra: vas a encender corazones. Esta fue la palabra que recibí antes de viajar y he estado recorriendo durante 7 días pastores, amigos, ministerios, personas, y fue tremendo todo lo que el Señor ha hecho cumpliendo esa palabra. Así que yo creo que esta tarde va a ser igual. Amén. No desconfío para nada del obrar de Dios y quiero, con la autoridad del Señor, con su amor, encender tu vida, encender tu corazón, porque todavía puedes hacer mucho para Dios. Como le dijo al profeta, mucho camino todavía te falta. Vos te pensás morir ahora y yo estoy mirando otra cosa. Yo estoy diciendo, vos todavía tenés un montón que hacer, tenés que seguir profetizando, tenés que levantar profetas y vas, todo lo que le faltaba todavía por hacer. Quiero encender tu corazón, en el nombre del Señor. Y hay una historia, o un personaje, mejor dicho, en la historia, llamado Jeremías. ¿Ustedes escucharon ese nombre alguna vez? Quiero hablarle un poquito de Jeremías. Jeremías, un profeta, ¿no? A quien todo le gusta ser profeta, ¿no? Querían ser profetas. Bueno, Jeremías lo llama a Dios y le dice: desde antes que naciese, yo ya te escogí, te llamé, te di por profeta a las naciones. Viene una palabra a Jeremías cuando ya es pequeño, o sea, es adolescente, y esa palabra a Jeremías lo enciende, ¿no? Dice: tu nombre fue invocado sobre mí. Después va a decir: y me diste un llamado. ¡Wow! Eso es tremendo, cuando Dios te llama. Pero él empieza a ejercer el ministerio y de repente no era tan bonito como él pensaba, ¿no? Entonces él va a decir estas palabras. Acompáñenme en Jeremías capítulo 15, verso 16. Vamos a ver algunos versículos. Dice Jeremías 15, 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En este versículo él está describiendo el proceso transformador de la palabra. ¿Sí? Una palabra que en primer lugar es hallada. ¿Qué significa hallar la palabra? ¿Qué significa? Que en algún momento quizás estuvo perdida de tu vista o de tu corazón o de tu interés, te diste la espalda, pero en un momento la encontrás. A veces intencionalmente vas a la palabra, pero otras veces Dios trae la palabra sin que ni siquiera lo tenías en cuenta o lo pensabas. Viene y te da una palabra como esta noche. Él suelta la palabra: quiero encender tu corazón. Capaz que no estaba en tus planes escuchar eso. Capaz que querías escuchar otra cosa, ¿no? Pero él dice: voy a encender tu corazón. Y esa palabra, dice, fue hallada, yo la encontré. Yo encontré la palabra, y esa palabra, seguimos con el proceso transformador que dice: yo la comí. Yo la comí, es decir, la hice mía, la digerí. Tuve un encuentro profundo con esa palabra. Y entonces, esa palabra que produjo alegría, gozo en mi corazón, eso es fruto. Y tu nombre se invocó sobre mí. Eso tiene que ver con el llamado.
Ese es el proceso de la palabra. Dios suelta la palabra, yo la tomo, la hago mía, esa palabra produce gozo, alegría y me guía en un llamado. Ese es el proceso transformador de la palabra. Yo puedo vincularme con la palabra de otra manera. Escuchar, me entra por un oído, me sale por el otro. Recibirla con gozo el domingo a la tarde y el lunes voy y las adversidades y problemas de la vida sepultan la palabra. O puede esa palabra hacer fruto en mí, ¿no? Encontrar un corazón dispuesto. ¿Qué es lo curioso de este texto bíblico? Que cuando Jeremías lo escribe, lo relata, no era una vivencia que estaba teniendo en ese momento, era algo del pasado. Es decir, que cuando él cuenta esto, le está diciendo al Señor, Señor, viví esto tan hermoso y lo perdí. Eso es lo que está diciendo acá Jeremías. Un día tu palabra vino a mí, yo la comí, me dio gozo, alegría, sentí el llamado, pero no es lo que estoy viviendo ahora. Es el pasado. ¿Cuál era el presente de Jeremías? Versículos que siguen. Versos 17 y 18 dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Esa era la realidad de Jeremías. Después de caminar el llamado, se dio cuenta de que nadie lo escuchaba, no le iba como él creía que le iba a ir, no había aplausos, se encontró solo con su llamado, y entonces le dice al Señor, ¿qué pasó? Y hay que tener agallas para decirle lo que él le dice a Dios: sos un inestable, Dios, sos inestable. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Es Dios inestable o soy yo inestable? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién es el inestable en la historia? Nosotros somos los inestables. Que un día decimos sí, otro día le decimos no, cuenten conmigo, pero después no estoy. O sea, lo inestable somos nosotros. Pero a veces en la mirada, qué sé yo, le echamos la culpa a Dios. Siempre a alguien tenemos que echar la culpa, ¿no? Señor, te equivocaste, Señor, no haces bien las cosas, Señor. Sos un inestable. ¿Y saben qué? Dios es muy valiente. Y Dios no se queda callado cuando lo retamos. Y entonces Dios no lo quiso, le podría haber hecho así, ¿no? Chau Jeremías, vamos a buscar otro, ¿no? Y fíjense cómo actúa Dios. ¿Saben cómo vino a alinearlo y ajustarlo? A ver, según lo que hemos estudiado hasta acá, ¿cómo lo hizo? Muy bien, con la palabra. Vino y cantó la justa. Fíjense lo que le dice para corregirlo, para ajustarlo, para alinearlo. Dice: así dijo Jehová, verso 19. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Está diciendo el Señor a Jeremías: le voy a apostar a tu vida una vez más. Voy a redoblar la apuesta. Pero necesito que te conviertas. Que tu corazón dé un giro diferente. Eso es conversión, es un giro.
Y si vos haces ese giro en tu vida que yo te estoy pidiendo, no solamente vas a hablar mis palabras, vas a ser como mi boca. Esa expresión está diciendo que el Señor lo iba a llevar a lo más profundo de su llamado. Lo podría haber expulsado. Total, el Señor se busca enseguida a alguien, ¿no? En algún manera lo hizo con Saúl, ¿no? No lo hizo con Jeremías y no lo va a hacer con vos, porque el mensaje que yo te traigo esta noche es que el Señor quiere redoblar la apuesta en tu vida y te va a llevar a lo profundo de tu llamado. Vas a empezar a experimentar otra cosa, otro fruto, pero la palabra que está soltando el Señor es conversión. Nosotros creemos que la conversión ya quedó tan lejos de nosotros. Nos convertimos aquel día cuando recibimos a Jesús. Error. La conversión es todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos girando. ¿Escucharon esa palabra una vez? ¿Tiene el cantante que cantaba esa canción? Que gira y Pito Palo, ¿no? Andamos girando, yo no sé ni para dónde voy, dice él, y no creo que sepas vos tampoco. Es hermosa palabra, ¿no? Giramos para acá, giramos para allá, y en esos giros hay giros muy equivocados, porque a veces en el giro le damos la espalda a Dios, y en el giro comienzo a ver los problemas, en el giro empiezo a ver los imposibles, en el giro pierdo de vista que Dios es fiel. Por eso es que el Señor dice, volvé a girar hacia mí. Eso es conversión. Volvé a girar hacia mí y vas a ver que todo cambia. Que tu familia va a cambiar, que tus hijos van a cambiar, que el proyecto que yo tengo se va a cumplir, que el llamado va a llegar a lo profundo del llamado. Eso está diciendo el Señor. ¿Amén? Amén. Y encontré una palabra extraordinaria. En el Salmo 37, verso 5, que ustedes conocen muy bien seguro, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. La palabra encomienda en el hebreo es la palabra jagol, que significa vueltas, giros, ¿sí? De eso estamos hablando, ¿no es cierto? Vueltas, giros. Y está diciendo el salmista, si vos das vuelta y giro hacia Dios en confianza, Él lo va a hacer. ¿Serás capaz de hacerlo? ¿De girar hacia Dios esta noche? De esta palabra hebrea nace la palabra gol del fútbol. ¿Qué es un gol? ¿Alguna vez hiciste un gol en tu vida? ¿Alguien hizo un gol acá alguna vez? Vamos, eso. Yo me hice 6 goles el otro día. Pensé que estaba oxidado, me invitaron a jugar al fútbol y me hice 6 goles, así que estoy feliz. Todavía se puede. Bueno, el gol es el giro de una pelota que entra en el arco. No que pega en el palo, ni que se va por la tribuna, ¿no? Es el giro de esa pelota, un giro bien hecho, digamos, ¿no? Ahora eso es lo que necesitamos en tu vida. Necesitas goles. A mí me parece que en muchos momentos de nuestra vida le pegamos el palo, la tiramos afuera, erramos los penales, ¿no? Parece que la vida nos acostumbramos a la derrota, ¿no? Y el Señor dice, viene el tiempo de la conquista, viene el tiempo del triunfo, viene el tiempo de los goles, ¿sí? Llevé a mi hijo a un partido, lo noté en la Liga de San Rafael, me gusta jugar al fútbol, pero me parece que me equivoqué de equipo, lo noté en un... Claro, arrancó el campeonato y perdí.
uno de los partidos que lo llevo, contra Huracán de San Rafael, en un momento iban perdiendo 9-0. Yo empecé a alentar al otro equipo. Ese es mi hijo, del otro lado. Y va terminando el partido y hacen el 9-1. Pero ustedes no saben, lo hizo Estefano, se llama mi hijo. Un golazo y todos corrieron a abrazarse, parecía que era ganar el campeonato del mundo y era el gol del honor, ¿viste? El 9-1. Y yo leía esto en el espíritu, ¿no? Cuando ellos hicieron ese gol, que se abrazaron, se unieron, ese gol marcó el cambio. De ahí en adelante ganaron los 3 partidos siguientes. 6-0, 4-1, 3-1, creo. Un gol, aunque sea el 9-1, puede ser el que te abre la puerta a los cambios, al nuevo tiempo en tu vida. Entonces tenés que encontrarlo, con la ayuda del Señor, su presencia, con su poder, habiendo escuchado la palabra y poniéndola en práctica. Necesitamos que sea un gol en tu vida. Empezá a hacer las cosas bien. Empezá a obedecer, empezá a cambiar. Y ese pequeño giro, que para vos puede ser muy pequeño, puede ser muy grande en la consumación de tu propósito. ¿Amén? Amén. Eso va a cambiar el rumbo de tu vida. En Jeremías capítulo 20, Jeremías va a entender, yo creo que entendió esto, y en la versión Nueva Biblia Viva sería que Jeremías 29 dice: no puedo renunciar, porque si digo que nunca más volveré a mencionar al Señor, que nunca más hablaré en su representación, empiezo a sentir tu palabra como si fuera lumbre que quema por dentro, y no puedo resistirme más. Me encantó esta versión. Yo sé que la de ustedes también habla de un fuego, ¿o no? Habla de un fuego por dentro, que quema por dentro. Esta noche vine a decirte que no tires la toalla, que no renuncies, que no le bajes las persianas a tus sueños, a los proyectos, a lo que Dios puso en tu corazón, sino que hagas el ajuste, que des el giro, ¿no? Que la palabra de Dios que un día Dios te habló se encienda y que sea el fuego de tu corazón, ¿sí? Que te movilice, el fuego que te lleve al cumplimiento de tu propósito, el fuego que te llegue a lo más profundo del llamado del Señor. Amén. Esa es la palabra de Dios. En esta noche el Señor quiere sembrar en sus corazones un sueño, un deseo de Él. El ser humano se mueve mucho por sueños, por deseos, por anhelos, pero hay anhelos que son muy egoístas del ser humano, ¿no? Y esos deseos uno tiene que empezar a correrlos de la vida, porque te impiden caminar en el plan de Dios, en el deseo de Dios. Hay una palabra hebrea que es eudoquía. Eudoquía es la voluntad de Dios. Y eso es todo del hombre, eso es todo. Todo nace en eudoquía y desde eudoquía se proyecta y se hace. El Señor obra así. Pero si vos no te conectás nunca con su voluntad, nunca tu vida va a prosperar. Porque estás haciendo tu camino, estás siguiendo tus deseos, tus anhelos. Un día David, en el libro de Samuel, se habla de sus valientes. ¿Escucharon alguna vez los valientes de David?
Hay un texto bíblico donde se mencionan 37 valientes de David. Pero de ellos se destacaron 3. Esos 3 fueron los que una vez escucharon el deseo del rey, que quería beber agua, ¿te acuerdas del estanque de Belén? Y escucharon el deseo del rey, salieron corriendo a buscar agua, metiéndose en las filas de los filisteos, vinieron con esa agua delante del rey. Y la palabra, si ustedes leen ese listado, dice, este fue grande, aquel también, el otro hizo proezas, pero ninguno como aquellos 3. ¿Cuál es el listado que el Señor quiere armar en este tiempo? De aquellos que escuchan la voz de Dios y obedecen. Aquellos que se conectan con el corazón de Dios y que están dispuestos a cumplir sus deseos. Esa es la gente que en este tiempo Dios va a usar, que va a transformar contextos, ciudades, naciones. Esa es la gente. En ese relato bíblico que está en el libro de 2 de Samuel, cuando David ve llegar a estos hombres con esa agua, esto es interesante. Dice que David ve lo que ellos hicieron. ¿Qué hace? ¿Se toma el agua? ¿Quién leyó alguna vez el texto ese? ¿Qué hace David? La tira. Pero no la tira como diciendo, dice que fue una ofrenda, ¿no? Él tira esa agua como una ofrenda a Dios. La ofrenda de líquido se llamaba libación. Y era decir, vos, Señor, sos lo mejor de la vida. Vos sos todo para mí. Eso era la libación. Por eso derramo este líquido en tu presencia. Yo no quiero mis anhelos, mis deseos. Me equivoqué. Yo soy rey para cumplir tus deseos. Más adelante en la historia, una mujer viene con un vaso de alabastro y lo derrama. ¿Dónde lo derramó? A los pies de Jesús. Y es el mismo mensaje. Lo más valioso de mi vida no es este perfume. Lo más valioso de mi vida sos vos, Jesús. Y el mismo Jesús en Getsemaní dice que le caen un sudor como gotas de sangre al suelo. Y esas gotas son la ofrenda de Jesús diciéndole al Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú. Es el mismo mensaje. Y así quiero que terminemos este momento, ¿sí? No quiero ser extenso, quiero dejarte unas palabras, pero que te motive, te desafíe. Lo más valioso de tu vida es el Señor. Y tu corazón necesita conectarse con el suyo. ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son los deseos que el Señor quiere cumplir a través de tu vida? Que nada lo impida y que nada te apague. Que nada apague la llama de su palabra, sino que todo lo contrario, vos te levantes y digas como Jeremías, no puedo renunciar y no voy a renunciar. Voy a seguir adelante y voy a cumplir tu llamado en mí. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre, te alabamos, te adoramos en esta noche, confiados en tu palabra, confiados en tu misericordia, confiados en tu fidelidad, y que aunque a veces las cosas no salen como queremos, como anhelamos, aunque el camino muchas veces no es llano, es con obstáculos, aún así nos vas a guiar al cumplimiento de nuestro llamado y propósito. Sobre todos los que estamos acá, vino la palabra, sobre todos los que estamos acá, Señor, deseas encender el fuego y que tu palabra traiga ese fuego sobre nosotros, Señor.
Lo más valioso que tenemos es tu presencia en nuestra vida. Lo más valioso que tenemos es que nos hables todo el tiempo y nos guíes, Señor. Dejamos de lado todo lo nuestro. En este acto, Señor, simbólico, nos humillamos, Señor, como lo hicieron estos personajes, como lo hizo el mismo Jesús, diciendo, no es mi deseo, es el tuyo. Alabado sea tu nombre, Señor. Te amamos.